Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Esta mañana la canciller Alicia Bárcena informó que el gobierno mexicano presentó ya de forma formal el recurso amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Nueva Orleans, Estados Unidos, contra la ley SB4 de Texas, y afirmó que se está actuando con mucha firmeza para garantizar la protección de los connacionales en ese estado. En el documento se presentan 5 argumentos centrales, entre ellos la preocupación de que los mexicanos y la comunidad latina puedan ser víctimas de tratos discriminatorios, que la ley violenta el derecho soberano de México a determinar sus propias políticas de ingreso de personas al territorio, así como el impacto en el diálogo bilateral sobre asuntos fronterizos y la afectación al comercio. Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que su gobierno y el gobierno mexicano comparten preocupaciones ante la posible entrada en vigor de esta ley SB4, calificándola de dañina e inconstitucional. También mencionó que seguirán comprometidos en reducir los flujos migratorios irregulares, fortaleciendo la colaboración para desarrollar vías legales para los migrantes y mejorar la aplicación de la ley a nivel regional. Ante toda esta atención por el tema migratorio, el presidente López Obrador ofreció hacer un reconocimiento durante una semana en sus conferencias matutinas al candidato a la presidencia de Estados Unidos, que se comprometa por escrito a regularizar a los migrantes mexicanos que viven sin papeles en ese país. Además, consideró que quien haga suya la propuesta va a tener buenos resultados en la contienda electoral, así como el respaldo de los 40 millones de connacionales en la Unión Americana. Que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI. Este sábado se cumplirán 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial del PRI. Y es que las preguntas sobre los motivos que llevaron a cometer este crimen que conmovió, que enlutó a México, continúan. Aunque existe un solo asesino confeso, Mario Aburto Martínez, su proceso judicial ha estado marcado por retrasos y señalamientos que incluso podrían llevarlo a retomar su libertad de forma anticipada. Aquí un breve recuento de su situación legal por María Fernanda Castañeda. A 30 años del asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, las preguntas continúan. El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, Colosio recibió 2 impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen, por parte de Mario Aburto Martínez, un joven de apenas 23 años, originario de Michoacán. Aburto fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Desde el inicio de su proceso judicial, dio 18 versiones distintas sobre el asesinato. No pudo haber sido de que le hayan disparado así, entonces él está tratando de ocultar que cuando quedó a espaldas mías fue cuando recibió el segundo impacto, porque él no sabemos. Entonces, he allí las contradicciones. El presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, creó una fiscalía especial para el caso. Luego de 4 subprocuradores al frente, se concluyó que Mario Aburto fue el único autor material del crimen y se condenó a 45 años de prisión. Para octubre de 2004 fue trasladado a Puente Grande, en Jalisco, y 8 años más tarde lo reubicaron al penal federal de Huimanguillo, Tabasco. Finalmente fue cambiado al Centro Federal de Readaptación Social en Ocampo, Guanajuato. En 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió una recomendación a la Fiscalía General de la República sobre violaciones graves a los derechos humanos, así como el debido proceso en agravio de Aburto, y pidiendo reabrir el caso. Días después, el presidente López Obrador ofreció protección de Estado en caso de que se comprobaran los señalamientos. Si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. En octubre de 2023, un tribunal colegiado ordenó revertir la sentencia de Aburto de 45 años, argumentando que fue juzgado con base en el Código Penal Federal y no al ordenamiento legal de Baja California, donde aconteció el magnicidio, que en 1994 estableció una pena máxima de 30 por el delito de homicidio. El presidente López Obrador pidió a la Secretaría de Gobernación revisar los recursos legales contra la liberación. Sin embargo, Luis Donaldo Colosio Riojas,
hijo del ex candidato presidencial, pidió otorgar el indulto a Mario Aburto para dar punto final al asunto y evitar cualquier posible aprovechamiento político del tema. Que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. A finales de febrero, el ministro de la Suprema Corte, Jorge Pardo Rebolledo, se declaró impedido para analizar el caso, en medio de la polémica, después de que la FGR reviviera la hipótesis de un segundo tirador señalando a un exagente del CISEN. Días más tarde, la primera sala de la Corte aplazó la discusión, sin dar una fecha clara para su resolución. Este miércoles, Aburto interpuso una nueva demanda de amparo contra la decisión de la FGR de no ejercer acción penal contra algún exfuncionario implicado en las presuntas torturas que asegura haber sufrido. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Y quien ha seguido muy de cerca este caso es Juan Velázquez, prestigiado abogado penalista, defensor de importantes personajes políticos, expresidentes y quien en su momento representó a Diana Laura Riojas, viuda de Luis Donaldo Colosio. Gracias por regalarnos su valioso tiempo, abogado. Fernando, gracias a ustedes. Usted que ha seguido de cerca todo este proceso, ¿qué opinión le merece desde la vía jurídica, por supuesto, esta posibilidad de una libertad anticipada para Mario Aburto? Sí, a ver, la justicia federal amparó al señor Aburto porque precisamente Luis Donaldo Colosio, y cuando el homicidio, era una persona, por decirlo de alguna manera, común y corriente. No era un alto funcionario público, no era el presidente de México, era un candidato que casi seguramente, o seguramente habría ganado, pero al que se le asesinó apenas en la campaña. Y entonces, por ese motivo se resolvió que no era el Código Federal de Procedimientos Penales el que debió de aplicársele al señor Aburto, ni el Código Penal Federal, que tenía una pena de 40 y tantos años para ese homicidio con agravantes, con calificativas de ventaja, premeditación, bueno, etc. Sino que al señor Aburto se le debía de reponer ese procedimiento no para un nuevo juicio, sino nada más para dictarle una nueva sentencia en el fuero correspondiente, en el fuero estatal, en el fuero local, el de Baja California, cuyo Código Penal de Baja California y en aquella época establecía una pena máxima de 30 años de prisión para ese delito de homicidio con calificativas, con agravantes. Bueno. La Fiscalía General de la República, entiendo que pues cumpliendo un deber, interpuso un recurso de revisión para que la Suprema Corte al final de cuentas resolviera si confirmaba o no esa sentencia que permitiría que al señor Aburto se le sentenciara a los 30 años. Me parece que ese recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía esté condenado a fracasar, porque para interponer una revisión así se requiere arguir un tema de constitucionalidad, no de legalidad, no de que si el Código del Estado o que si el Código Federal, no, de constitucionalidad. Por ese motivo, supongo que ese recurso de revisión se desechará, y para que en todo caso al señor Aburto se le impongan esos 30 años de prisión, y como el señor Aburto ya los cumplió, ya los compurgó, el señor Aburto saldría en absoluta libertad. Ahora, es cierto que el crimen del señor Aburto fue abominable, aborrecible. Mataron a Colosio, pero y más allá y de su familia, un proyecto de nación que habría permitido que México continuara en ese tratado de libre comercio que el presidente Salinas había celebrado. Bueno, ya no. Se nombró al señor Zedillo,
sucedió ese error de diciembre y por ese error de diciembre una catástrofe, una catástrofe económica. Bueno, ahora, no obstante que ese crimen abominable, pues bueno, todos querríamos que se castigara a lo mejor hasta con una cadena perpetua, hay que considerar, yo creo, que lo que se está aplicando es simple y sencillamente la ley. Y de esa ley, la pena máxima, 30 años de prisión, que se dicen muy rápidamente, muy fácilmente, 30 años de prisión. Claro. Pero a ver, 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 de estar privado de la libertad y en una prisión de máxima seguridad, que es más o menos como el infierno en la tierra, a mí me parecería que ya fue el castigo suficiente para el señor Aburto. Pues abogado, le agradezco que nos pueda compartir su valioso conocimiento. Vamos a estar al pendiente de estos recursos que ya nos dice está destinado a fracasar, que interpuso la Fiscalía General de la República. Y por favor, permítanos seguir platicando con usted en los siguientes días. Fernando, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Día 21 de las campañas presidenciales. En su visita por Nuevo León, Claudia Sheinbaum contestó a la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, quien invitó a la candidata a acompañarla en una búsqueda para que sienta el México que está escondido. Al respecto, Sheinbaum recalcó que se debe recibir y atender a los familiares de las personas desaparecidas y que como jefa de gobierno ya hizo lo mismo. Más tarde, en un mitin en Pesquería, dijo que reducirá los índices delictivos que en todo el país y que no se debe caer en la provocación de la mano dura y el autoritarismo. De gira por Tulancingo, Hidalgo, Xóchitl Gálvez dio a conocer que el PAN incrementó en 80 millones de pesos el gasto para su campaña. La candidata dijo que ante la falta de recursos y espacios en las pautas de medios, el dirigente del partido, Marco Cortés, avaló aumentar de 120 a 200 millones de pesos el apoyo a su campaña. También adelantó que en los próximos días se reunirá con los presidentes nacionales del PRI y PRD para solicitar un incremento al presupuesto sobre la colecta ciudadana que propuso para sostener los 2 meses restantes de campaña. Gálvez explicó que se han complicado las aportaciones públicas por lo rebuscado de la ley electoral. Por su parte, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Previo a este evento, el abanderado naranja volvió a hablar sobre su campaña, sobre la de Xóchitl Gálvez. Dijo que poco a poco se está desmoronando luego de pedirle ayuda a los miembros de Coparmex y dejar fuera de su equipo a Santiago Krill. En la Ciudad de México, Clara Brugada aseguró que el jefe de gobierno, Martí Batres, no está interfiriendo en el proceso electoral pese a los dichos de la oposición. Tras culminar un evento en la alcaldía Benito Juárez, la morenista dijo que los temas de los que ha opinado Batres le conciernen por afectar al gobierno local y que los ataques en su contra es parte de una estrategia de la oposición ante lo que llamó la caída de la campaña de Santiago Taboada. Brugada también dijo que el panista está en todo su derecho de interponer una denuncia ante las autoridades electorales correspondientes. Sin embargo, sostuvo que Batres no se ha posicionado a favor de su campaña. Santiago Taboada asistió este jueves a la Universidad Iberoamericana. Aunque fue recibido con aplausos, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México fue increpado por estudiantes sobre diversidad, feminismo y su relación con el cártel inmobiliario. Señaló que en caso de ganar la elección, en su administración no habrá ningún derecho para atrás en respuesta a si respaldaría la interrupción legal del embarazo y donde añadió
que es un panista de otra generación. Esto generó molestia entre algunos asistentes, quienes cuestionaron al candidato sobre si es un verdadero feminista y aliado a la comunidad LGBT. Mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, recorrió la línea 2 del metro, en donde conversó con los usuarios a los que les prometió una administración responsable con el mantenimiento del metro. Dijo que en caso de llegar a la jefatura de gobierno se trabajará para evitar las fallas que constantemente afectan al sistema de transporte colectivo. Y le agradezco a Jorge Gaviño, vocero de Clara Brugada, Andrés Ataide, el dirigente del PAN en la Ciudad de México, y Alejandro Piña, presidente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, que estén con nosotros esta noche para hablar respecto a la situación de seguridad en la capital y a lo que están proponiendo para el mejoramiento de esto. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Primero comencemos haciendo un análisis del estado actual de la seguridad en la Ciudad de México. Jorge, si nos ayuda a comenzar, por favor. ¿Cuál es la actualidad de la seguridad en la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México es la más segura del país. Se ha avanzado muchísimo en el tema de seguridad en el sexenio que tenemos. Se transformaron las leyes. Se le dieron facultades a la policía, facultades de investigación en el Congreso de la ciudad, cosa que pues ha servido muchísimo también para que la policía no solamente sea una policía auxiliar, sino también una policía de investigación. Y la comunicación que ha habido con la Fiscalía y la Policía Metropolitana pues ha servido muchísimo para que la seguridad de la Ciudad de México se consolide. Hemos avanzado mucho y lo que queremos ahora es que este mismo modelo se repercute en todo el país. Andrés, te vi hacer un gesto cuando Jorge mencionó que la Ciudad de México es la más segura en el país. ¿No fue un tic nervioso? No, es que no sé en qué mundo viven. Es Morenalandia. No lo digo yo como presidente de un partido político de oposición. Lo dicen, además de los datos, tanto del Secretariado Ejecutivo del Gobierno Federal, como incluso las carpetas de investigación de la Fiscalía, como los propios datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Ciudad de México dista mucho, lo digo con mucho respeto, dista muchísimo de ser la ciudad más segura de todo el país. Al contrario, desde que llegó el actual gobierno, que por cierto recuerdo como si fuera ayer, cuando la aún jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, toma protesta en el Congreso de la ciudad, anuncia con bombos y platillos la desaparición del Cuerpo de Granaderos. Pues han pasado ya bastantes años, el Cuerpo de Granaderos no solamente existe, no solamente está vigente, sino que lo han utilizado desde el gobierno de la Ciudad de México para maltratar, perseguir a mujeres, a jóvenes y quienes han decidido además manifestarse con libertad. ¿Por qué no es la Ciudad de México la ciudad más segura? Porque sobre todo a raíz de que salimos de nuestras casas, es decir, me refiero a la época pospandemia, la incidencia delictiva en la Ciudad de México ha venido creciendo rotundamente. Lo que hace Morena, lo que hace el gobierno de la ciudad es tomar en cuenta, por supuesto, datos de la prepandemia, sobre todo de la pandemia, en donde por estar guardados en nuestras casas la incidencia delictiva en muchos delitos disminuye, y utilizan ese gancho, esa mentira, para decir que la incidencia entonces en este sexenio ha disminuido. No solamente en términos de homicidios me refiero sobre todo también en términos de feminicidios, porque la inseguridad en esta ciudad, y me duele mucho plantearlo así, pero la inseguridad en esta ciudad tristemente tiene rostro de mujer. Alejandro. Pues mira, para no repetir cosas que ya Andrés ha dicho, efectivamente es la ciudad en donde cada 5 días tenemos un feminicidio. Diariamente 5 mujeres son violentadas, abusadas sexualmente en esta ciudad. Es decir, ¿a quién le hace sentido este modelo que a todas luces está falseando información, que presenta datos de homicidios disfrazados, ¿no? En estas muertes no determinadas en la ciudad, donde tenemos al día de hoy 4.995 personas desaparecidas, pero que están registradas como muertes no determinadas, ¿no? Entonces, hay una simulación en la información. Por supuesto, si hablamos de los ministerios públicos, cuando una persona va a presentar una denuncia, pues prácticamente lo que están haciendo los funcionarios en ese lugar
que debería de atender y dar respuesta a las víctimas de algún delito, pues es buscar la manera de desestimar la denuncia para que eso no se refleje en la estadística. Y eso nos lo han dicho muchas personas en la calle, que no les hace ningún sentido, que los hacen esperar demasiado tiempo, que al final no van a recibir ninguna justicia. No hay sentido de justicia en el hecho de la denuncia, y por eso se explica que hoy en la ciudad 7 de cada 10 delitos que ocurren no se denuncian. Por otro lado también, los delitos que sí se denuncian, solo el 5% son carpetas de investigación que tienen una conclusión, pero de ello, menos del 1%, o sea, el 0.9%, okay, son los que tienen alguna sanción por los delitos cometidos. El nivel de impunidad en esta ciudad es espantoso, es terrible, y me parece que pues eso a todas luces es notorio y la ciudadanía lo sabe. ¿Qué les responde, Jorge? Bueno, pues que estamos hablando efectivamente de dos informaciones distintas. Mira, de las informaciones que podemos nosotros analizar, primero están las encuestas del INEGI, en donde después de las encuestas se determina que la percepción de seguridad aquí en la ciudad es muchísimo mayor que en el resto del país. Y eso es una situación que puedes medirlo científicamente. Una cosa es la percepción de seguridad que tiene el ciudadano en la Ciudad de México y en el resto del país. Eso se puede revisar fácilmente. El INEGI, y bueno, pues a menos de que estén también en contra de esas encuestas. El otro tema, los datos que tiene el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, también muestran el descenso que se da en varios años en la Ciudad de México de los delitos que son de alto impacto. Y esto es también determinante. Delitos de alto impacto, por ejemplo, el homicidio. El homicidio no es un asunto que no te quieran levantar el acta o lo que sea. Tienes que tenerla para poder hacer una inhumación. De tal manera que es determinante también esta cifra. Y por último, el asunto de la seguridad en la ciudad ha aumentado de una manera importante. Falta mucho por hacer, desde luego. El tema de seguridad es la obligación del Estado mexicano y de cualquier Estado del mundo, garantizar la seguridad en la vida y los bienes del ciudadano. Acción Nacional siempre maneja cifras tramposas. Por ejemplo, ellos decían, Benito Juárez es la alcaldía que más seguridad tiene en el país. Si tú lo ves con números absolutos, pues bueno, puede haber que existan pocos delitos en una demarcación territorial, pero como se mide desde el punto de vista criminológico la delincuencia, es de acuerdo a un determinado número de habitantes. Cada 100,000 habitantes, ¿cuántos delitos se cometen? Claro. Y entonces sí tienes una situación equilibrada en el número de las cifras. Entonces, esto hay que analizarlo también fríamente. Nosotros quisiéramos que no hubiera ningún delito, o sea, finalmente el delito es un atentado a la sociedad en su conjunto. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es analizar fríamente los números, y yo te aseguro que con los números fríos y duros podemos determinar que la Ciudad de México es una ciudad segura con respecto al resto del país. Porque hablando de esta encuesta de la percepción de seguridad, he escuchado mucho al PAN, por ejemplo, decir la Benito Juárez está en primer lugar y entonces nos ha ido muy bien y demás, pero también te escuchaba decir ahorita que la Ciudad de México dista mucho de ser la ciudad más segura y que la seguridad no anda bien en la ciudad. ¿Cuál es la responsabilidad entonces ahí de las alcaldías? ¿O es todo responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México? Porque entonces a la inversa también les podrían decir que el tema de que Benito Juárez esté seguro no es responsabilidad de la alcaldía. Yo creo que es fundamental que exista coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Y por eso la situación en la Ciudad de México cambió lamentablemente a raíz del resultado electoral del 2021. Porque fue una la relación de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno con los 16 alcaldes y alcaldesas, fue una antes del 21 y fue otra después del 21 cuando Morena pierde la ciudad. Cambió la relación. Pasamos de un momento de coordinación en términos de seguridad pública a pasar a más bien a un momento en donde si eres de Morena te ayudo y si eres de la oposición veo cómo te friego. ¿Y por qué coincido ahí sí con el diputado Gaviño sobre el uso de la encuesta del INEGI de percepción de seguridad? Porque por un lado, algunas veces el gobierno dice que eso no, que hay que atender la incidencia, cosa que coincido. Pero también hay que atender lo que siente, lo que percibe quien vive en la ciudad. Claro. Y en efecto,
coincidiendo con el uso de esa encuesta, yo creo en el INEGI, pues no es casualidad que de los 6 primeros lugares en percepción de seguridad en la ciudad son alcaldías gobernadas por la oposición. Es más, doy un dato adicional con el último dato de esta encuesta. Si sacamos el promedio de la percepción de inseguridad entre las alcaldías gobernadas por Morena y lo comparamos contra el promedio de percepción de inseguridad de las alcaldías gobernadas por oposición, existe casi 20 puntos más de percepción de inseguridad en las alcaldías gobernadas por Morena. Yo concluiría para contestar tu pregunta diciendo lo siguiente. ¿Qué hizo Benito Juárez? ¿Qué hizo Santiago Taboada cuando gobernó Benito Juárez? Como detectó que la relación con el gobierno de la ciudad venía deteriorándose, porque ya veían que iba creciendo y que iba a aspirar a ser jefe de gobierno, le quitaron recursos y lo que hizo Benito Juárez para no depender solamente del gobierno central, del gobierno de la ciudad, con su recurso, sin recurso adicional, con su recurso contrató policía para entonces tener policía de proximidad, que es lo que quiere hacer Santiago en toda la ciudad. Pero esa contratación no es a los elementos de la policía del gobierno de la Ciudad de México. Que dependen, como los contrata, como es dinero de Benito Juárez, con dinero de Benito Juárez, y ya lo hizo Álvaro Obregón, ya lo hizo Tlalpan, ya lo hizo Azcapotzalco, ya lo hicieron varias alcaldías más. ¿Sí? Es una policía de proximidad que más allá del fraseo de la narrativa ha venido dando resultados, tanto en incidencia delictiva como en la percepción de seguridad. Pero se la contratan al gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto. Sí, no es nuevo. Esto yo lo hice cuando fui alcalde hace poco más de 10 años. Es un esquema que se tiene, sin duda sirve, pero es que otra vez estamos regresando a focalizar el tema de la seguridad como si se tratara de una alcaldía. La Ciudad de México es mucho más compleja de ello. No podemos llevar a la ciudad a esta polarización en donde en el oriente de la ciudad hay unas condiciones y en el poniente otras porque resulta que es de quien gobierna. No. La ciudad tiene una complejidad mucho más extensa. Debemos aspirar a que el modelo de seguridad pueda funcionar tanto en el oriente como en el norte, en el sur, en el poniente. Tenemos que aspirar a que la policía tenga las capacidades necesarias, tenga los estímulos necesarios, tenga la protección suficiente para realizar su trabajo que hoy no tiene. Hoy los policías prácticamente salen a hacer una labor de vigilancias y les exigimos como ciudadanos que prácticamente den la vida por nosotros cuando no tienen las condiciones ni las garantías ni la seguridad de su familia detrás de ellos. Entonces me parece que es enviarlos en una misión imposible, con muy pocas herramientas, prácticamente con resorteras, y no puede ser así. Necesitamos mejor capacitación, pero además utilizar mayor tecnología. Hoy es posible. En esta ciudad hay cerca de 300,000 unidades económicas. Muchas de ellas tienen ya cámaras. Necesitamos buscar que toda esa capacidad tecnológica con la que ya cuenta la ciudad pueda conectarse a los sistemas de seguridad de la ciudad y poder ampliar el ojo visor del gobierno para tener mayores garantías. Pero más adentro tenemos que atacar las causas que están originando el fenómeno de la delincuencia en la ciudad. Y uno de las causas es justamente la impunidad que hoy tenemos. Que el delincuente sepa que el 99% de los delitos no son sancionados, pues es un estímulo para que salgan a delinquir una y otra vez. Hay una cifra que dio a conocer Salomón a partir de un estudio muy serio que realizó con un conjunto de expertos, donde el fenómeno de la inseguridad es provocado por cerca de 20,000 personas que en conjunto cometen 3 millones de delitos al año. Nos quedan 2 minutos. Me gustaría escuchar la principal propuesta de sus representantes, de Clara Brugada, de Santiago Taboada, de Salomón Chertorivsky. Jorge, por favor, ¿cuál cree usted es la principal propuesta en seguridad? Bueno, pero termino con el tema. La principal propuesta de seguridad, desde luego, se resumió aquí. Tenemos que mejorar los cuerpos policíacos, tenemos que darle más tecnología, tenemos que capacitarlos más, tenemos que darles mejores salarios. Pero en este sexenio, como nunca, se dio aumento a los policías. Y esto es incontrovertible también. Se les dio, segundo asunto que yo quisiera también contestar, la policía es un mando centralizado en la Ciudad de México. Eso de que se ponga la medallita porque se están contratando policías, el policía es contratado efectivamente a la policía bancaria por las dependencias, entidades. El metro, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de contratar policías auxiliares. Teníamos nosotros policías auxiliares y teníamos policías bancarios y eran contratados también. Pero el mando es único. La policía está centralizada. Entonces, y a mí me hubiera gustado también que escucharan los discursos
que dieron los compañeros nuestros y amigos nuestros de Acción Nacional en el Congreso, cuando en el último informe que dio Harfuch en el Congreso, puras felicitaciones de Acción Nacional por los avances de seguridad. Y de pronto viene la campaña y ya cambia ese concepto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo creo que el tema electoral debe de desprenderse de una situación de mentira o de dolo, porque efectivamente si los diputados que de alguna manera coordina el presidente del Partido de Acción Nacional señalan felicitaciones en un momento determinado, porque ahora cambiar viene la una narrativa. Andrés. Sí, yo me voy a centrar en la propuesta de Santiago en materia de seguridad para la ciudad. No lo digo yo, los datos lo avalan. La alcaldía más segura para vivir en toda la ciudad es Benito Juárez. Coincido con el presidente Piña que una alcaldía no es la ciudad, pero por ahí dicen que también para poder gobernar una entidad federativa sirve, y sirve mucho, poder gobernar primero una alcaldía. Y eso es lo que hizo Santiago y fue el mejor alcalde durante estos 5 años. ¿Qué es lo que propone Santiago? Así como blindó Benito Juárez, ahora quiere blindar la ciudad. ¿Con qué? Creo que hay coincidencia en el diagnóstico y un tanto en la propuesta, con uso de la inteligencia, con coordinación de los 3 niveles, independientemente del partido que gobierne. La seguridad es muy importante, lo más importante para todas y para todos. Y concluiría, creo que ya se dijo, con dignificación policial, que tiene que ver con otorgarle seguridad social, que tiene que ver con mejorar su salario. No niego que se hizo un esfuerzo, creo que hay que hacer uno mayor, para que entonces todo el sistema de seguridad pueda funcionar. Y será, yo creo, materia de otra mesa, hablar de la procuración de justicia. Sin duda. Porque no se puede hablar de seguridad solamente con el esquema de seguridad pública. Es igual o más importante lo que haga o deje de hacer la Fiscalía de la ciudad. Alejandro, se nos acaba el tiempo, por favor, te escuchamos. Rapidísimo. Crear la mejor policía del país. Es posible. La ciudad cuenta con más de 80,000 elementos que, bien capacitados con los insumos y las herramientas necesarias, podría ser la mejor policía de este país. Una profunda reforma a la Fiscalía. La Fiscalía, como hoy funciona como instrumento político, debe dejar de serlo, y necesitamos una Fiscalía que sí garantice justicia y sí procure justicia. Un nuevo sistema penitenciario. Está claro que el actual no funciona. Construir carcelotas tampoco va a ser la solución. Necesitamos penas alternativas, necesitamos reinserción social de a de veras. Necesitamos una verdadera política criminal pensando en el futuro, y eso es la construcción de paz que necesitamos para las próximas generaciones, y perspectiva de género en toda la política de seguridad, porque hoy quien más sufre la violencia y la inseguridad en esta ciudad son las mujeres. Si no tenemos eso en claro, este problema no se va a resolver. Pues les agradezco a los 3 que hayan estado con nosotros esta noche. Seguiremos platicando de los diferentes problemas de la Ciudad de México y las posibles soluciones de cara a esta elección. Vamos a la pausa, mientras tanto ya regresamos. Bienvenido, Axel Sánchez. ¿Qué información nos tienes? Pues déjame comentarte que hoy, más que una información, vengo a responder dudas. A ver. Pues déjame comentar. Normalmente una pregunta que nos hacen mucho es si conviene comprarse un auto chino. Pues aquí en Milenio hicimos un pequeño análisis, principalmente sobre los 5 modelos más vendidos de las marcas chinas en el país, si tanto convienen. Aquí podemos ver en este gráfico, precisamente por volúmenes, los 5 modelos que más se distribuyen, no solamente vendidos de marcas chinas, sino también importados de ese país, destacando obviamente el MG5, que incluso está entre los 10 vehículos más vendidos en el mercado. Ya si lo vemos también por análisis de precio, también eso responde un poco el por qué el MG5 es el número 1, pues es uno de los vehículos más baratos del país, pues tiene un valor de 298,900 pesos en su precio base. Eso, pues si lo comparas con el precio promedio de un vehículo en México, que es de 450,000 pesos, pues es un precio bastante bajo. Pero ¿dónde está el detalle? Pues el detalle está en el rendimiento de combustible. Tomando en cuenta un precio de 22 pesos el litro, más el rendimiento por litro que tiene cada uno de estos modelos, podemos encontrar que incluso lo que se recorre normalmente en una ciudad, que son alrededor de 700 kilómetros al mes, podría haber un gasto tan solo en el MG5 de
de 1,010 pesos. Por eso también en rendimiento sale muy bien. Pero en segundo lugar no es el segundo modelo más vendido, sino el cuarto con más de 1,029. Pedro, esto es un dato a destacar porque normalmente lo que se pregunta a la gente es cuánto me gasto de gasolina. Claro. Pero otro detalle también hay que ver es en sus fichas técnicas cuántas emisiones contaminantes tienen, y no todos los autos, y es lo que encontramos en Milenio, no todos lo reportan. Pues caray, ahí hay un dato interesante. Gracias, Axel. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa y ya regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran los mercados en este jueves? Muy bien, Pedro. Buenas noches. Bueno, pues los mercados siguieron con la racha positiva después de la decisión de la Fed del día de ayer, donde mantuvieron las tasas sin cambio, y también después de la decisión de Banco de México de bajar la tasa de interés, como lo habíamos ya pronosticado nosotros, de que bajaría del 11.25 al 11%. La votación no fue unánime, hubo 4 votos a favor de la baja y 1 en contra. Y al final, bueno, pues el peso bajó su tasa a 11% después del 11.25. El efecto sobre nuestra moneda fue prácticamente nulo. En este momento, a pesar de lo que vemos en los indicadores, está en 16.75, un precio igual prácticamente al cierre de ayer. ¿Por qué? Porque los mercados habían descontado plenamente que el peso iba a no tener un impacto negativo, ya que esto estaba plenamente considerado dentro de los pronósticos, y por eso siguió cotizando exactamente igual después de la decisión del Banco de México. Sin embargo, las bolsas en el mundo tuvieron un buen jueves, subiendo el Dow 0.68, el Nasdaq 0.20 y el S&P 0.32. La bolsa mexicana estuvo muy lateral, con apenas un crecimiento del 0.07%. Al final, el resultado de la jornada yo creo que fue positivo. Banco de México hizo lo que tenía que hacer, y esto es bueno para la economía mexicana porque finalmente se reduce un poco la tasa real que no teníamos por qué estar pagando. Era una tasa muy alta que estaba lastimando de alguna manera el proceso de crecimiento de la propia economía mexicana. Ese sería mi comentario el día de hoy. El cual le agradezco enormemente, don Manuel, y lo esperamos mañana. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Buen jueves, y nos veremos mañana para ver qué nos depara el cierre de la semana. Gracias, buenas noches.